En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, jueves 19 de mayo del año 2022, jueves quinto de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las oraciones de la misa de feria, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: cantemos al Señor, pues su victoria es grande. Mi fortaleza y mi alabanza es el Señor. Él es mi salvación. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 7 al 21. En aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes hazañas y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor me hace estas cosas. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirle que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los dioses, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Ayer veíamos cómo iniciaba este concilio, esta discusión. Y aquí nos dice: después de una larga discusión sobre el asunto, Pedro se levantó y da un discurso. Lo acompaña Santiago, pero no sin antes haber escuchado a Pablo y a Bernabé. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? Dios les da el Espíritu a todos. Dios envía su Espíritu, el Espíritu Santo que se manifestó en Pentecostés a Pedro, a los otros discípulos y a los demás apóstoles, también se los manda a esos otros pueblos. Aquí esos otros pueblos dejan de ser paganos para convertirse en un pueblo acercado al Evangelio y prácticamente un pueblo cristiano. Pablo, los discípulos y los apóstoles
que sabemos que son de descendencia judía y que ellos vivían bajo la ley y que bajo la ley recibieron el Evangelio de Jesús, y a partir del entendimiento del Evangelio de Jesús entendieron que la ley era una parte importante, pero no lo era todo. La ley funcionó como base, pero esta nueva ley, este nuevo mensaje, este nuevo mandamiento de Jesús que viene a darle esa forma, esa plenitud, ese punto final a la ley, es el que ahora están discutiendo los discípulos y los apóstoles. Gracias a Pablo, pudiendo llegar a esos otros rincones donde habían esos otros judíos influenciados por las culturas griegas y romanas, hoy retornan. Pero no nada más ellos, también aquellos que son propios de esas otras culturas. Los griegos, los romanos, los babilónicos, los asirios y todas esas zonas que en un momento dado estaban muy probablemente en contra del Dios de Jesús, y que hoy, al escuchar a estos embajadores, Pablo y Bernabé, acogen esa fe para con el Padre de Jesús, y acogen también la palabra de Jesús, que es el Evangelio. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Yo los amo a ustedes como mi Padre me ama a mí. Esa es la forma en cómo empieza este texto. Quien permanece en mi amor, permanece también en el amor del Padre. Quien cumple mis mandamientos, así como yo cumplo los de mi Padre, ese también permanece en mí. Estas son las palabras de Jesús a través del evangelista Juan. Amor otra vez. Ese amor que da soporte al prójimo. Ese amor que ayuda al necesitado. Ese amor que se acerca al hermano. Ese amor que en un momento dado estamos hablando y platicando acerca de la nueva mandamiento o de la nueva disposición que Jesús está poniendo. Yo cumplo los mandamientos del Padre. Ustedes cumplan los míos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jesús son plenos. Ama al hermano. Y al amar al hermano, automáticamente parte de los mandamientos de Dios están implícitos. No matarás, no robarás. El guardar las fiestas, el santificar las fiestas, el no hablar en el nombre de Dios de una manera vana. Esos son los mandamientos que la ley de Moisés nos ponía, que son los mandamientos que Jesús habla de que Él hace. Pero ahora, ¿cuál es el mandamiento de Jesús? Ama a tu prójimo, ama a tu Dios y ámate a ti mismo. En esos tres elementos se basa toda la ley de Moisés. De la oración colecta, hoy jueves 19 de mayo del año 2022, jueves quinto de Pascua. El color litúrgico es blanco, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos. Actúa con tu poder y concede tus dones para que en quienes ya infundiste la justificación
por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.